Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Nosotros somos el equipo 4 y les vamos a hablar del traumatismo craneoencefálico. En esta presentación hablaremos un poco acerca de su definición, la epidemiología, clasificaciones, así como su fisiopatología y algunos tipos de lesiones. Para definir esto podemos decir que el traumatismo craneoencefálico es una alteración de la función cerebral en la cual hay acción de fuerzas directas o indirectas que se ejercen sobre el cerebro. También se puede decir que es un impacto súbito que involucra un intercambio brusco de energía entre el cráneo y alguna superficie, lo cual va a provocar alguna lesión física que posteriormente va a llegar a manifestar algún deterioro de las funciones neurológicas y neuroquímicas, esto de un grado. Para su epidemiología, recordemos que es uno de los tipos más comunes de trauma, en el cual aproximadamente en Estados Unidos 90% de las muertes prehospitalarias están relacionadas con este tipo de trauma. También puede representa 30% de las muertes por lesiones en Estados Unidos. Tiene una prevalencia variable. En cuanto a los ancianos, es más frecuente en mayores de 75 años. En niños de 0 a 4 y en adultos jóvenes de 15 a 24 años. Es más frecuente en hombres que en mujeres y sus mecanismos más comunes son en este orden de caídas, algún golpe por objetos y en accidentes vehiculares. También está relacionado el nivel socioeconómico, que se ha detectado que ha sido más presente en nivel socioeconómico bajo, en algún accidente por la práctica de deportes, en consumo de alcohol y drogas, así como algún trastorno psiquiátrico o cognitivos que es algún factor. Hablando de México, se encuentra como la cuarta causa de mortalidad por causas violentas y accidentes. Es mucho más común en hombres, como ya hemos mencionado. Aquí hay una relación de 3 a 1 y su pico de incidencia es en las edades de 14 a 45 años. Es obviamente un rango muy amplio, pero la causa principal de esto es porque el mayor porcentaje se encuentra en los accidentes de tráfico con un 75%. Los menores de 25 años es porque son motociclistas y llegan a sufrir mayores accidentes y personas en estado de ebriedad. El gran porcentaje de estos pacientes van a tener secuelas incapacitables. Para su clasificación podemos dividirlo en mecanismo, que es por alta o baja velocidad, en perforantes y penetrantes, los cuales van a tener heridas por proyectil de un arma de fuego, un punto cortante o algún otro penetrante. Su clasificación por sitio puede ser por lesiones del cráneo o lesiones intracraneales, en donde pueden estar las fracturas de bóveda o bacilares. En intracraneales va a ser la focal o difusa, en focal sería la epidural, subdural, parenquimatosa, y en cuanto a la difusa sería la concusión, contusión o la lección axonal difusa. Para la evaluación va a ser muy importante la escala de Glasgow, la cual ya han mencionado en algunas presentaciones anteriores, por lo cual aquí se lo recordamos un poco, que vamos a evaluar la apertura ocular, la verbal y la motora. Para la apertura ocular tendremos que evaluar si es espontánea, respuesta al comando verbal, respuesta al dolor o si no abren los ojos, dando un puntaje de 4, 3, 2 o 1 respectivamente. En cuanto a la verbal, recordemos que es orientado, confuso, si menciona palabras inapropiadas a lo que se le dice, sonidos incomprensibles o si no hay una respuesta verbal. Para esta clasificación se va a utilizar el puntaje de 5, 4, 3, 2 y 1. Y en cuanto a respuesta motora, se evaluará si obedece los comandos, si hay alguna respuesta localizada al dolor, si hacia el estímulo doloroso se retira, si hay inflexión al dolor, extensión o si no hay ninguna respuesta motora. Para esto se utiliza la puntuación de 6, 5, 4, 3, 2 y 1. Recordemos que en la escala de Glasgow no se da un puntaje de 0 y el máximo es un 15. Esto nos va a ayudar para clasificarlos en leve, moderado o severo, en donde el mayor porcentaje se ubica en leve, considerándose un puntaje de 13 a 15, en moderado de 9 a 12 con un aproximadamente de 10%,
y en severo una puntuación menor de 9 con un porcentaje menor de 10%. Existe la clasificación por tomografía computada de Marshall, en donde tenemos el daño difuso, que es una patología no visible en la tomografía computarizada. El daño difuso 2, en donde las cisternas van a estar presentes y van a tener un desplazamiento de la línea media aproximadamente de 0 a 5 milímetros y puede no presentar lesiones densas que no van a ser graves, con lesiones densas mixtas mayor a 25 centímetros cúbicos, en los cuales pueden estar presentes fragmentos óseos o cuerpos extraños. En cuanto al daño difuso 3, que es la hinchazón o inflamación, las cisternas van a estar comprimidas o no, pero van a tener un desplazamiento de la línea media de 0 a 5 milímetros y no tendrá una lesión densa grave o mixta de mayor a 25 centímetros cúbicos. El daño difuso 4, que es el desplazamiento, como se menciona, será un desplazamiento de línea media mayor a 5 milímetros. También se presentará sin lesiones densas o graves mixtas de 25 centímetros cúbicos, como en la clasificación anterior. Y existe la lesión masiva evacuada 5 y la lesión masiva no evacuada 6, que es una lesión evacuada quirúrgicamente o alguna densidad alta mayor de 25 centímetros que no va a ser evacuada. La otra clasificación por tomografía computarizada será de Rotterdam. En esta se van a evaluar las cisternas basales, la línea media, la lesión epidural y la sangre intraventricular o hemorragia subaracnoidea. En esta se utilizarán puntajes 0, 1 y 2 en cisternas basales, si están normales, comprimidas ausentes. Para la línea media se evaluará si hay algún desplazamiento menor a 5 milímetros, se dará un puntaje de 0 y con un desplazamiento mayor de 5 milímetros un puntaje de 1. Para la lesión epidural, si está ausente o presente, será puntaje de 0,1 y para la sangre intraventricular, si está ausente o presente, será de 0,1. Esta clasificación es de mayor utilidad predictiva en cuanto a mortalidad y algunos malos resultados para 6 meses después del trauma cráneoencefálico. Pasando de lado a la fisiología, no vamos a hablar tanto de anatomía celular o conceptos como el potencial de acción y la integración de la función sensitiva y motora, puesto que, además de ser temas extensos, teóricamente estamos familiarizados con ellos y no son realmente necesarios para entender el tema en cuestión. Sin embargo, sí abordaremos situaciones que nos permitan saber cómo es que se realiza la valoración inicial de un paciente con trauma craneoencefálico, a diferenciar el grado, reconocer el compromiso de ciertas estructuras o funciones, cómo podemos prevenir algunas secuelas, cuándo es requerida la consulta con un especialista o una intervención quirúrgica de emergencia. Cuando hablamos de trauma craneoencefálico, nos limitamos a ciertas estructuras que se encuentran dentro de la cavidad craneal, como son el prosencéfalo, el mesencéfalo con el puente y rodeando el cuarto ventrículo el romboencéfalo que comprende al cerebelo, la protuberancia y el bulbo raquídeo o médulo oblonga. Por lo tanto, no vamos a hablar de otras lesiones como las fracturas de Lefort en la siguiente presentación. Bien, dichas estructuras están rodeadas casi en su totalidad por las meninges y una estructura ósea rígida que incluye la base y la bóveda. Estos elementos forman un espacio cerrado con características específicas de volumen y presión, a las que se suman el líquido cefalorraquídeo y la sangre que circula a través de los mismos. El parénquima comprende alrededor de 1.300 mililitros o, según la ley de los 15, 1.500 centímetros cúbicos, mientras que el líquido cefalorraquídeo y la sangre entre 100 y 150 mililitros o 150 centímetros cúbicos. Su equilibrio determina una presión intracraneal que va de 10 a 15 milímetros de mercurio en adultos, de 3 a 7 milímetros de mercurio en niños y entre 1.5 y 6 milímetros de mercurio en lactantes. Según la doctrina de Monroe-Kelly, cuando alguno de estos se altera, los otros buscarán compensarlo para mantener estable la presión intracraneal, es decir, se da un fenómeno de autorregulación cerebral. En fases agudas, cuando tenemos un trauma, son el líquido cefalorraquídeo y la sangre los primeros que sufren alteraciones. El primero, que en condiciones normales se produce a una velocidad de 0.35 milímetros por minuto, dejará de producirse y las reservas serán empujadas hacia el canal raquídeo, colapsando las cisternas de la base y, de ser necesario, los ventrículos laterales. En cuanto a la sangre, los lechos venosos, principalmente los corticales, actuarán disminuyendo su calibre para reducir el volumen que inicialmente ocupaban.
fenómeno conocido como vasorreactividad cerebral. Bien, cuando los mecanismos compensatorios no son suficientes, da inicio a la aparición de otras alteraciones como consecuencia de un efecto de masa, como es el caso de las hernias, que son protrusiones de un compartimiento craneal hacia otro. En otras palabras, el aumento de volumen obliga a que ciertas zonas sean desplazadas más allá del lugar que ocupaban y la presión intracraneal se dispara. Ese mismo aumento de la presión intracraneal podría dar lugar a cambios sistémicos como es el caso del reflejo o signo de Cushing, que está definido por una tríada: hipertensión, bradicardia e irregularidad respiratoria. Bien, explicando el fenómeno de Cushing. Lo que ocurre es que se da una respuesta simpática que activa los receptores alfa-1 adrenérgicos, causando vasoconstricción de las arterias del cuerpo, traducida en aumento de la presión arterial media, es decir, la hipertensión. También encontramos aumento de la frecuencia y del gasto cardíaco. En una segunda etapa, los vasoreceptores aórticos, al detectar la hipertensión, generan una respuesta parasimpática del nervio vago, produciendo bradicardia. La presión arterial media se elevará hasta superar la resistencia del líquido cefalorraquídeo y brindar oxígeno a las zonas del cerebro con hipoxia. Asimismo, una activación del tronco cerebral llevará a alteraciones de la respiración. Esta tríada de signos marca el inicio de la muerte cerebral de forma casi inminente, por lo cual es importante identificarlos para atender de forma inmediata a la persona que los presente. Finalmente, otra de las variables que se modifica es la presión de perfusión cerebral, que está determinada por la presión arterial media y la presión intracraneal. Es aquella que determina la velocidad y la cantidad de fluidos que pasan a las diferentes estructuras del cerebro. Al verse modificadas, esta también será afectada. Entonces, aquí tenemos una diapositiva que ejemplifica un poquito a través de una gráfica cómo es que se da esta situación. Tenemos el parénquima, el líquido cefalorraquídeo y la sangre que determinan ciertas constantes en el cerebro, un volumen, una presión intracraneal, una presión de perfusión cerebral. Cuando alguna de estas variables se modifica, el cerebro inicialmente va a tratar de compensarlo con la disminución o el aumento de alguna de las otras, pero va a llegar un momento en el que se va a sobrepasar y ya no se va a poder hacer. Es decir, si tenemos, por ejemplo, la acumulación de sangre en alguna zona del cerebro, va a llegar el punto en el que primero vamos a disminuir el líquido cefalorraquídeo y aumentar el volumen, ¿sí? Entonces eso va a aumentar la presión intracraneal. Si se sigue acumulando sangre, esa sangre va a empezar a desplazar la masa del cerebro, causando alteraciones y dañando otras estructuras. Ahora, en las clasificaciones se hablaron de forma muy superficial sobre algunos de los mecanismos que pueden generar trauma, y aunque cada uno actúa de formas muy diferentes, nos sirven para decir que hay básicamente dos lesiones, primarias y secundarias. La lesión primaria es aquella que se produce como consecuencia del impacto directo con el mecanismo que produce el daño o el objeto, o sea, se produce en el momento del trauma y por lo tanto ya no puede ser revertida. Dentro de la lesión primaria podemos encontrar diferentes patrones o formas de lesión. Una de ellas es la lesión axonal difusa. Se produce por mecanismos de corte y se observa en los estudios de imagen como múltiples lesiones blancas, como puntos blancos. En la imagen superior derecha las flechas indican diferentes lesiones. Esas lesiones se conocen como hemorragias puntiformes, se dan en los tractos de la sustancia blanca y también pueden manifestarse como edema. Una presentación común es el síndrome del lactante sacudido. Los bebés, al ser agitados de forma violenta, hace que el cerebro choque contra las paredes del cráneo, dejando lesiones de este tipo. Aunque la tomografía computarizada suele ser útil para observar la lesión, una imagen por resonancia magnética ha demostrado ser más sensible, especialmente cuando se realiza de forma oportuna. En segundo lugar, tenemos las contusiones cerebrales focales. Son la forma de lesión primaria más común, se generan por mecanismos de aceleración-desaceleración y afectan la base de las áreas frontal y temporal. Cuando hay daño en los vasos del parénquima, se generan hematomas dentro del mismo. En tercer lugar, tenemos a los hematomas extraxiales, que pueden ser epidurales, subdurales o intracerebrales. Los hematomas epidurales se forman entre el cráneo y la dura madre. Por el sitio del impacto pueden afectar la región temporal, temporoparietal o parieto-occipital, desgarrando muchas veces los senos venosos y las arterias meningias, principalmente la media. Están asociados a fracturas en el 90% de los casos, 70% se da a nivel temporal, y aunque tienen un riesgo de compresión y de herniación, la mortalidad suele ser baja. En la tomografía computarizada se observan como lesiones hiperdensas de forma biconvexa. Los hematomas subdurales son aquellos que se forman
entre la dura madre y la aracnoides. Se subdividen a su vez en agudos, subagudos y crónicos. Al igual que los hematomas epidurales, son consecuencia de traumas por mecanismos de aceleración, desaceleración, pero se acumulan con menor velocidad, y el daño a vasos se produce en las venas del puente. En la tabla que está abajo tenemos diferencias entre los agudos, subagudos y crónicos. En los primeros se producen por traumatismos graves, el paciente suele presentarse inconsciente, las lesiones se observan hiperdensas y de forma semilunar y tienen un tratamiento quirúrgico. Los subagudos igualmente tienen un tratamiento quirúrgico, pueden observarse a través de tomografía computarizada con contraste o imagen por resonancia magnética. Sin embargo, se observan como lesiones isodensas, mientras que los crónicos se observan como lesiones hipodensas por la acumulación de hierro, no tienen tratamiento quirúrgico y tienen alteraciones que modifican el estado mental de los pacientes, su comportamiento y hay un deterioro gradual de la conciencia. El hematoma intracerebral, intraventricular o intraparenquimatoso es aquel que se genera por ruptura directa de los vasos dentro de esta zona como consecuencia de un efecto de contragolpe. Suele tener una morbimortalidad elevada y los signos y síntomas pueden tener aparición tardía. Un cuarto tipo de lesión es la hemorragia subaracnoidea, producida por desgarro de las venas con el mismo nombre ante mecanismos de aceleración-desaceleración. La sangre se acumula en diferentes espacios, por lo que es común encontrarla en conjunto con el líquido cefalorraquídeo en las cisternas de la base, surcos y fisuras. La acumulación de la sangre produce aumento de la presión intracraneal que bloquea el tercer y cuarto ventrículo. En el paciente produce signos como fotofobia, cefalea u otros signos meningios como rigidez de la nuca, signo de Rudzinski, Kearney, gatillo de fusil o trípode. En las siguientes dos diapositivas encontrarán una imagen donde se explican mejor estos signos y un conjunto de imágenes que hacen referencia a todas las lesiones que ya mencionamos con anterioridad. Bueno, estas mismas lesiones también pueden estar acompañadas de daño celular directo y pérdida de la barrera hematoencefálica. Ahora, para las lesiones secundarias, estas son el conjunto de situaciones que se suceden tras una lesión primaria. Incluye las alteraciones a nivel celular como liberación de productos proinflamatorios, liberación de neurotransmisores como glutamato, daño de organelos intracelulares, principalmente mitocondrial, la activación de proteínas, producción de citocinas, alteraciones en los canales de transporte iónico, del intercambio de agua, muerte celular, entre otras. Las hernias cerebrales forman parte de las lesiones secundarias que pueden presentarse. Como ya habíamos mencionado a qué se refieren, nos detendremos a analizar ciertas características de 4 tipos principales. No son las únicas, pero son las que vamos a abarcar en este tema. Primero, hernias transtentoriales uncales. En ellas, el gancho del lóbulo temporal pasa debajo del borde medial de la tienda del cerebelo, pudiendo comprimir fibras del nervio oculomotor o el haz piramidal, reflejándose en midriasis unilateral que puede ser ipsilateral o contralateral, pupila fija y parálisis motora contralateral por desplazamiento del sistema reticular activador ascendente. El diencéfalo también está afectado y hay estiramiento de los vasos que irrigan el mesencéfalo. Hernia transtentorial central. La lesión se refleja en pupilas puntiformes bilaterales, hiperventilación prolongada, Babinski bilateral positivo y postura de descorticación. Hernia transtentorial. Hay una protrusión de la amígdala o de las amígdalas por el agujero magno que obstruye el flujo hacia el cuarto ventrículo y comprime el bulbo raquídeo. Esta última situación genera disfunción de los centros respiratorios y de la función cardíaca, por lo que el paciente se presenta con miosis, aumento de la presión arterial, detención y parálisis flácida a la que sobreviene la muerte súbita. Hernia superior de la fosa posterior. En ella el tentorio se hunde mientras que la parte superior del vermis cerebeloso y el mesencéfalo son empujados comprimiendo también al acueducto cerebral. Se produce alteración de los movimientos oculares verticales, estando generalmente ausentes. También hay desviación de la mirada conjugada hacia abajo y pupilas puntiformes. En la TAC, la glándula pineal se puede desplazar hacia arriba. Hablaremos ahora de las fracturas del cráneo. Aunque su existencia no siempre tiene relación directa con la magnitud de un trauma, en ocasiones sí pueden sugerir u orientar la exploración para descartar lesiones en estructuras cercanas o incluso saber que pudieran existir. Podemos clasificarlas en fracturas de la bóveda y de la base.
Las fracturas de la bóveda, por su forma, pueden subdividirse en lineales o estrelladas y hundidas o no hundidas, mientras que las fracturas de la base se identifican cuando hay formación o no de fístulas del líquido cefalorraquídeo y parálisis o no del nervio facial. Las fracturas de la base suelen ser difíciles de identificar porque, a diferencia de las primeras, ocurren en lugares fuera de la exploración visual táctil. Sin embargo, podemos sospechar su existencia cuando encontramos los siguientes signos y síntomas: rinorrea, otorrea, ojos de mapache, signo de Battle, que es equimosis en la región mastoidea, vértigo, sordera o hipoacusia, parálisis del nervio facial y hemotímpano. La porción petrosa del hueso temporal es el sitio de más frecuente daño. Es importante saber que aunque el diagnóstico casi puede realizarse con la manifestación de los signos anteriores, siempre tiene que realizarse un estudio de imagen que proporcione información extra sobre lesiones secundarias, el compromiso de estructuras, la extensión de la fractura o el mejor abordaje operatorio. En diferentes estudios se trataron de identificar también marcadores celulares para ver si podía realizarse el diagnóstico de forma más eficaz, y aunque se encontraron muchos, ninguno fue 100% confiable. La transferrina beta fue uno de los marcadores con mayor probabilidad de ser empleado. Sin embargo, se sabe que debe ser medido en los primeros momentos después del accidente, porque los niveles no permanecen elevados, sino que tienden a normalizarse en poco tiempo. Ahora voy a mencionar algunas de las lesiones que pudieran aparecer ante una fractura del cráneo, específicamente de la base y su forma de presentación en un paciente. El daño al nervio olfatorio o en regiones cercanas produce anosmia unido-bilateral que puede ser temporal o permanente. El daño al nervio óptico produce atrofia del disco óptico, estomas y visión borrosa. La lesión del oculomotor genera tosis y diplopia ipsilateral. La laceración del trigémino se manifiesta con insensibilidad y parestesias. La parálisis lesión obvia del séptimo par craneal, mientras que en el octavo par craneal puede haber parálisis de una porción de la lengua, vértigo, nistagmo e hipoacusia. Una lesión particular es la fractura de la silla turca o en su cercanía, puesto que puede producir una diabetes insípida o síndrome de apoplejía hipoficiaria por hemorragia de un adenoma preexistente. También encontramos una fractura del esfenoides. En esta hay un desgarro de la carótida interna o de sus ramas que produce una fístula carotidia cavernosa. En el paciente encontramos exoftalmos pulsátil, sangre porque la sangre desemboca en las venas oftálmicas, la órbita se encuentra tensa y dolorosa, hay inmovilidad parcial o total del ojo y puede desaparecer la visión. La lesión cerebral traumática leve, o también conocida como contusión, es un trastorno de la función cerebral en donde no encontraremos hemorragias ni lesiones macroscópicas en la tomografía. La vamos a identificar mediante una escala Glasgow con puntuación mayor a 13 puntos y puede existir o no alteración en la conciencia del momento o poco después del trauma. Debemos considerar que una contusión generalmente es un fenómeno de aceleración-desaceleración, por lo que probablemente estemos frente a una lesión axonal difusa. Los pacientes que no presenten mayor sintomatología y no presenten alteraciones neurológicas en la tomografía serán enviados a casa bajo observación de alguna persona responsable y se recomienda que en 24 horas se regrese al hospital a tomarse una tomografía de control para descartar lesiones secundarias. Las personas que comúnmente están expuestas a contusiones, como lo son los luchadores, boxeadores, jugadores de fútbol o fútbol americano, están en riesgo de desarrollar encefalopatía traumática crónica. Debemos considerar también que un cerebro postcontusional generalmente se encuentra en un estado de hipermetabolismo y sensibilidad, por lo que si se presenta una segunda contusión en un breve periodo de tiempo, se puede desarrollar edema cerebral de inicio rápido e incluso puede desarrollar la muerte. El diagnóstico se hará principalmente clínico mediante la escala de Glasgow, como ya se mencionó antes. En esta buscaremos síntomas neurológicos, como lo pueden ser síntomas cognitivos, físicos o conductuales. En los cognitivos podemos encontrar, por ejemplo, dificultad para la atención o la concentración, amnesia, problemas de orientación o procesamiento mental alterado o lento. En los síntomas físicos podemos encontrar cefaleas, mareas o vómitos,
fatigas, visión borrosa o alteraciones visuales. Y en las conductuales es fácil encontrar irritabilidad, depresión, pérdida de iniciativa o problemas con la gestión del trabajo. El tratamiento que seguiremos dependerá totalmente de la evaluación de la lesión y la sintomatología que presente el paciente. Es decir, si el paciente nunca tuvo pérdida de la conciencia, si tiene una sintomatología leve como cefalea o mareos, y en la tomografía no se alcanzan a percibir alteraciones neurológicas, el paciente podrá ser enviado a casa bajo supervisión de alguna persona responsable. Teniendo en cuenta que si existe una evolución en la sintomatología, estos deberán acudir inmediatamente al hospital para una reevaluación. Los pacientes que presenten mayor sintomatología deberán ser hospitalizados y se deberá de identificar a aquellos pacientes que requieran tratamiento quirúrgico. Se deberá evitar administrar fármacos que interfieran con la función plaquetaria, debido a que existe un mayor riesgo de hemorragia con tratamientos anticoagulantes y antiplaquetarios. Aquellos pacientes que estén relacionados con los deportes deberán suspender sus actividades físicas debido a que se debe evitar cualquier riesgo de contusión secundaria, o incluso se deberá evitar todas aquellas actividades que puedan desencadenar un aumento en la presión intracraneal. Es importante informar en todo momento al paciente o al acompañante que se encuentre con él sobre su situación y las decisiones que se toman conforme a los resultados obtenidos y la evolución de la lesión. Así, al momento de egresar, se le deberá informar acerca de su diagnóstico y que, en caso de ser un traumatismo leve, no se han encontrado signos de gravedad en su lesión. Sin embargo, con el paso de las horas podría desarrollar complicaciones, como lo son hemorragias, hematomas o algunas otras, por lo que tendrá que estar bajo vigilancia de algún adulto responsable por al menos 24 horas. Se le debe informar acerca de ciertos síntomas postconcusionales, como lo son la fatiga, mareos, cefalea, amnesia o falta de concentración. Pero si no presenta mejoría de estos síntomas con el paso de los días, deberá devolver al médico para una reevaluación. Los signos de alarmas por los que deberá regresar inmediatamente al hospital si el paciente si el paciente presenta somnolencia excesiva, desorientación, irritabilidad, convulsiones, problemas para articular palabras o torpeza motora. Así como mencionamos que una lesión leve se identifica mediante una puntuación en la escala de Glasgow mayor a 13, un traumatismo craneoencefálico moderado se identificará mediante una puntuación de entre 9 y 13 puntos en la escala de Glasgow, y un traumatismo craneoencefálico grave tendrá una puntuación menor a 8. En el momento que tengamos nuestro primer contacto con el paciente, deberemos realizar una exploración física enfocada a identificar las posibles lesiones neurológicas existentes, por lo que la principal herramienta que utilizaremos o que generalmente se utiliza es la escala de Glasgow, para así poder identificar la lesión existente y la gravedad que se presenta en este momento. La presencia de otorreas y rinorreas nos guiarán a sospechar una fuga de líquido cefalorraquídeo. No obstante, el líquido cefalorraquídeo se puede mezclar con sangre y confundir nuestro diagnóstico, por lo que se deberá realizar la prueba del halo, que consiste en tomar una gota de este líquido exudado y colocarla sobre una gasa. En esta gasa la gota formará un círculo y alrededor de este círculo se formará un anillo un poco más claro y translúcido. Este anillo será hecho por el líquido cefalorraquídeo presente, por lo que tendremos un resultado positivo. Por otro lado, podemos encontrar el conocido signo de Brown, es decir, equimosis en la zona mastoidea,
que significará una fractura en la zona petrosa del temporal. O también podemos encontrar los conocidos ojos de mapache o equimosis periorbitaria, lo que posiblemente pueda significar una fractura de la lámina cribosa del etmoides. El estudio de imagen más utilizado en el traumatismo cráneoencefálico es la tomografía computerizada simple. En esta se buscarán fracturas de cráneo, hematomas intracraneales y edema cerebral. Se deberá solicitar una tomografía en todo aquel paciente con una escala de Glasgow igual o menor a 3 puntos, es decir, con traumatismo cráneoencefálico moderado o grave. Sin embargo, en un traumatismo cráneoencefálico leve se deberá estar bajo vigilancia, puesto que si tiene una disminución de 2 puntos o más en la escala de Glasgow de manera inmediata, se le deberá solicitar una tomografía computerizada. Aquellos pacientes que presentan gran agitación o alteración o que no cooperan, se les deberá administrar sedantes y se le deberá intubar para preservar la vía aérea. Para saber cuándo tomar la decisión de tomar una tomografía tras un traumatismo craneoencefálico leve, existen los criterios de Nueva Orleans y los de Canadá, los cuales coinciden en varios de sus criterios, como lo son: 1. Si el paciente es un adulto mayor, si se sospecha una fractura craneal o por arriba de las clavículas, si el paciente presenta amnesia o convulsiones persistentes, o si existe una cefalea considerable o persistente. La guía del Colegio Americano de Urgenciólogos también establece sus criterios, como lo es una puntuación en la escala de Glasgow menor a 15, hallazgos neurológicos focales, vómitos, cefaleas moderadas e intensas, si el paciente es un adulto mayor, si existen fracturas de la base del cráneo o fracturas deprimidas, o si el mecanismo de lesión fue bastante peligroso. Para el manejo inicial o prehospitalario, al igual que todos los pacientes traumatizados, se deberá realizar el protocolo ABCD, es decir, primero se deberá preservar la vía aérea. En aquellos pacientes que presenten un traumatismo craneoencefálico grave o una escala de Glasgow menor a 9, o aquellos en los que no tengan una oxigenación adecuada, se deberá realizar una intubación endotraqueal. Además, se debe considerar la presión arterial, ya que aquellos pacientes que presenten hipotensión podrían desarrollar lesiones secundarias neurológicas. Además, se deberá realizar una evaluación neurológica y estabilizar e inmovilizar al paciente. Debemos considerar que tras un traumatismo craneoencefálico de cualquier tipo, el cerebro entra en un estado de hipermetabolismo, por lo que al llegar al servicio de urgencias se deberá tomar en cuenta la corrección de ciertos estándares como es la hipoxia, la hipercapnia o la hiperglucemia o cualquier otra alteración que se presente en el paciente. Además, se deberá buscar síntomas de hipertensión craneal, como lo son el cambio en el estado mental, alteraciones pupilares, déficits motores o neurológicos focales, alteraciones en la tomografía, y se deberá revertir las causas de disminución en el nivel de conciencia, como lo son las toxicomanías, el alcoholismo o cualquier otro de este tipo. Y bueno, algunos puntos que debemos considerar durante todo el manejo del paciente traumatizado será el monitoreo de los signos vitales, la evaluación de cualquier otro trauma presente, ya que el traumatismo craneoencefálico generalmente se presenta en pacientes politraumatizados, y se debe tener principal precaución con la columna vertebral. Se deben de realizar exámenes neurológicos repetidas veces, puesto que
Con el paso de las horas pueden evolucionar los síntomas y se deben realizar estudios de imagen, laboratorios constantemente, puesto que también pueden modificarse. Es de suma importancia realizar estudios de manera constante al paciente. Así podremos prevenir o detectar a tiempo alteraciones en el organismo, dentro de las cuales se encuentra descompensación en los niveles de oxígeno y dióxido de carbono, secundario a una mala oxigenación por una ventilación inadecuada. Sin embargo, también debe estar monitoreado el paciente con la escala de coma de Glasgow. En caso de que el puntaje sea menor a 9, se le debe intubar de manera obligatoria, para lo cual se puede ayudar mediante algunos fármacos cuya administración es intravenosa y la dosis varía de niños a adultos. Uno de ellos, el etomidato, es un fármaco de acción rápida, tiene función neuroprotectora, puede reducir la presión intracraneal y tiene propiedades anticonvulsivas. Sin embargo, puede causar hipotensión si la reanimación con líquidos no es suficiente. Otro de los fármacos utilizados es la succinilcolina. Es un paralizante neuromuscular despolarizante de acción corta, pero puede producir bradicardia, cialorrea, entre otros efectos adversos. Está contraindicado en pacientes con grandes quemaduras, miópatas, con heridas oculares penetrantes, entre otras. Debe tenerse precaución en pacientes con traumatismo craneoencefálico de hipertensión intracraneal. Se debe monitorear también el estado hemodinámico del paciente para evitar choque hipovolémico, así como la posición del paciente. Así se evitará que incremente la presión intracraneal. En caso de que los niveles de glucosa se encuentren alterados, se deben estabilizar, así como la temperatura corporal. En caso de convulsiones, hay varios fármacos a considerar. Dentro de los de primera línea de administración está el lorazepam, es de vía intravenosa, y fenobarbital en niños. En caso de herniación cerebral, se puede administrar manitol, debido a que disminuye la presión intracraneal y mejora el flujo sanguíneo, expande el volumen plasmático y mejora la capacidad de transporte de oxígeno. Tiene efecto diurético, por lo cual es relativamente contraindicado en hemorragia e hipotensión. También se puede administrar solución salina en concentración de 3% de cloruro de sodio, dosis de 250 mililitros en 30 minutos. Ahora bien, en caso de que el paciente presente niveles séricos elevados del dímero D, actividad fibrinolítica y lesión cerebral hemorrágica progresiva, se debe administrar terapia antifibrinolítica, la cual consta de ácido tranexámico en pacientes con traumatismo craneoencefálico moderado, 3 horas posteriormente a la lesión, o en aquellos con pupilas reactivas bilaterales o con evidencia de sangrado intracraneal. Otros puntos a considerar son las laceraciones del cuero cabelludo. En caso de estas, se puede utilizar grapas o suturas simples ininterrumpidas, las cuales se deberían retirar de 7 a 10 días posteriores. En caso de hematoma, se puede aplicar hielo, elevar la zona y AINES. No se recomienda la aspiración. En caso de fractura de cráneo cerrada, se debe hacer una tomografía de cráneo para descartar otras lesiones y mantener al paciente en observación cuidadosa y seguimiento. El tratamiento quirúrgico está indicado en caso de que presente hematoma epidural mayor a 30 milímetros o en presencia de anisocoria. En caso de hematoma subdural, este debe ser mayor a 10 milímetros de grosor. Debe presentarse desplazamiento de la línea media mayor a 5 milímetros en la tomografía. La escala de coma de Glasgow debe ser de 8 o si el puntaje ha disminuido más de 2 puntos desde que ingresó el paciente. También si presenta midriasis, anisocoria o pupilas intracraneales. En caso de hemorragia cerebral, la fosa posterior debe evidenciar efecto de masa, es decir, compresión del tronco encefálico, obliteración del cuarto ventrículo, borramiento de las cisternas basales o hidrocefalia obstructiva. En caso de los hemisferios cerebrales, la hemorragia debe ser mayor a 50 centímetros cúbicos. La escala de coma de Glasgow debe ser de 6 a 8, con hemorragia frontal o temporal mayor a 20 centímetros cúbicos, con desplazamiento de la línea media de 3 a 5 milímetros o compresión de las cisternas visibles en la tomografía. En caso de lesión penetrante, se debe hacer debridamiento superficial más cierre dural para prevenir fuga de líquido cefalorraquídeo,
así como administrar tratamiento profiláctico con antibióticos de amplio espectro. En caso de fracturas de cráneo deprimidas, se debe hacer elevación de esta más debridamiento de la fractura abierta deprimida. Considerando el grosor del cráneo, la penetración dural, si presenta hematoma intracraneal significativo, si hay afección del seno frontal, deformidad estética, infección o neumocefalia. En caso de hipertensión intracraneal refractaria, se debe considerar craneectomía descompresiva. El manejo del paciente traumatizado se centra principalmente en la cuestión de si presenta o no factores de riesgo. Si el paciente los presenta, se debe mantener en observación hasta su traslado inmediato a un hospital, donde continuará en observación en un periodo mínimo de 24 horas. Este dependerá del estado en el que se haya encontrado el paciente y las lesiones que presente, realizándosele al menos una tomografía craneal computarizada durante su estancia. En caso de que no presente signos de alarma, se debe mantener en observación por un periodo mínimo de 4 horas. La atención prehospitalaria se centra en la estabilización del paciente. Durante el periodo de observación, se debe evaluar el manejo y función de la vía aérea del paciente, la función respiratoria, cardiovascular, neurológica y si hay o presenta riesgo de fractura de cráneo o lesión en la columna cervical. Una vez que el paciente esté estabilizado y se da de alta, se le debe indicar reposo y vigilancia a un familiar. El manejo del traumatismo cráneoencefálico está apoyado del uso de la escala de coma de Glasgow, una escala neurológica, y de la tomografía computarizada, un estudio de imagen. Ambos ayudan a valorar el estado en el que se encuentra el paciente, encontrar posibles factores de riesgo y visualizar los daños que se encuentran, para a partir de esto determinar el mejor plan para el paciente. Dentro de las complicaciones que también pueden manifestar los pacientes son convulsiones postraumáticas, hidrocefalia, trombosis venosa profunda, osificación heterotópica, espasticidad, alteraciones gastrointestinales y genitourinarias, anormalidades de la marcha, agitación, encefalopatía traumática crónica, entre otras. Ahora les hablaremos del traumatismo craneoencefálico en pacientes pediátricos. Este es un punto muy importante. Recordemos que los bebés son un tanto más frágiles y con alguna vez que se agite de manera muy brusca puede llegar a presentar este problema. Algunos datos de alarma que podemos distinguir en estos casos sería la apnea, hemorragia retiniana, algunas fracturas de costillas o de los huesos largos o alguna convulsión. Adicional a esto, podemos encontrar los hallazgos en la tomografía, los cuales se refieren a hemorragias subdurales, alguna lesión múltiple, sangrado interhemisférico, hemorragias de convexidad, lesiones hipóxico-isquémicas o edema cerebral. Para ellos también se utilizará la escala de Glasgow, pero habrá una adaptación. De igual manera se evalúan la apertura ocular, así como la respuesta motriz y la respuesta verbal. Sin embargo, en esta será en donde habrá una modificación, puesto que lo que se va a evaluar es si sonríe, arrulla o gorgorea de una manera adecuada, si llora apropiadamente, si grita o tiene un llanto inadecuado, si hay un quejido, si simplemente gruñe o si no existe respuesta alguna. Esto se dará con una puntuación de 5, 4, 3, 2 y 1 respectivamente, así como se puede observar en la tabla. Esta escala con estas modificaciones nos va a ayudar a distinguirla entre leve, moderada o grave, considerando que leve será una puntuación de 14 a 15 y se presentará probablemente con una cefalia leve, con menos de 3 vómitos y sin pérdida de la conciencia. En la escala moderada será un Glasgow de 9 a 13. En esta se va a presentar pérdida del estado de alerta, atención de la conciencia, una cefalea intensa, además de más de 3 vómitos, apnesia postraumática, convulsiones y probablemente sea una sospecha de maltrato infantil. En cuanto a la clasificación grave, tendremos un Glasgow menor de 8, en donde se presenta focalización y lesión penetrante de cráneo. Hay una fractura hundida o expuesta y puede haber una
una disminución del Glasgow también y un déficit neurológico de aparición. Aquí hay algunas consideraciones para realizar la tomografía. Se debe de tener en todo paciente con un traumatismo craneoencefálico moderado, hablando exclusivamente de pacientes pediátricos, niños menores de 1 año, incluso con escala de Glasgow de 15, pero recomendablemente menor de 15 se debe de hacer, con niños con fontanelas de tensión, alguna coagulopatía, convulsión postraumática y con más de 2 episodios de vómito, además de alguna sospecha de lesión cervical. Además de esto podemos guiarnos de las reglas de Becker, que es un algoritmo de evaluación pediátrica para el traumatismo craneoencefálico, en donde si son pacientes menores de 2 años y el Glasgow es igual a 14 o presenta algún otro signo de estado mental alterado, si es la respuesta sí, se va directamente a una tomografía. Si no presenta alguno de estos, pero tiene un hematoma o escape occipital parietal-temporal o alguna pérdida de la conciencia de mayor de 5 segundos, si la respuesta es que sí, hay que valorar la observación contra la tomografía, pero se van a necesitar pues obviamente algunas otras consideraciones, entre las cuales hay la experiencia del médico, si hay hallazgos múltiples o los aislados, si hay empeoramiento de los signos y síntomas, y también se tiene que considerar a fin de cuentas la preferencia de los padres. Si no se presentó ninguno de lo de hematoma o eso que habíamos mencionado antes, entonces no se recomienda hacer una tomografía. En pacientes que son mayores de 2 años, de igual manera, si el Glasgow es igual a 14 o presenta algún otro signo, en cuanto a que esté alterado mentalmente o hay alguna fractura de la base, se debe realizar la tomografía. Si no es el caso, entonces habrá que ver también de igual manera su historia de pérdida de la conciencia, su historia de vómito o el mecanismo de la lesión. Si se presentan estos, entonces hay que valorar la observación contra la tomografía, y de igual manera se considerarán los puntos que se mencionaron anteriormente. Si no es el caso y no se presenta nada de esto, entonces no se recomienda realizar la tomografía. En cuanto al manejo inicial, será importante reconocer si se llevó a cabo un trauma múltiple, si se tiene alguna enfermedad neurológica previa o alguna sospecha o conocimiento de la lesión de la médula cervical, o que si se tiene alguna sospecha de abuso que haya causado el trauma craneoencefálico. De ser así, habrá que tener en cuenta mejor un diagnóstico y evaluación por algún médico especialista. De no ser así, lo que será realmente un poco más importante será evaluar y que en la escala de Glasgow presente una puntuación menor de 13. Si es así, hay que llevar una evaluación a considerar igual por el médico especialista, y si no, tener una observación adecuada, ya sea hospitalizándolo o en caso de no creer, no tener la confianza de que se puede realizar en casa, será mejor dejarlo ahí para poder tener un mejor pronóstico y una mejor observación que sea adecuada para la situación. Uno de los últimos puntos será en cuanto a, bueno, esto es más enfocado hacia los padres, ya que al llegar ellos con su hijo a sala de urgencias, lo más probable es que refieran algunos de los síntomas que se necesitan en estas imágenes, a los cuales tendremos que estar atentos para poder hacer un mejor abordaje y una evaluación adecuada. Van a presentar diferentes hallazgos físicos, pensamientos y memoria, así como de sueños sociales. Entre los más importantes probablemente sea que te van a referir desmayos, pérdida de conocimiento, que tengan alguna dificultad para hablar, un dolor de cabeza que va empeorando sin desaparecer, alguna somnolencia o comportamiento inusual.
a los cuales tendremos que estar muy atentos, pues es la manera en que los padres van a referir los síntomas de sus hijos. Y eso sería todo de nuestra parte. Esperamos que haya sido de su agrado. Agradecemos su atención